Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí, ellos no me creerán, ni oirán mi voz. ¿Por qué dirán: no te ha parecido Jehová? Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Es una pregunta. Y respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. 6. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Vamos a leer el 7. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y serán sangre en la tierra. Padre que estás en los cielos, en esta noche te bendecimos, te glorificamos. En esta noche te damos gloria, honra, alabanza. En esta noche te exaltamos y te pedimos, Señor, que esta palabra sea cual martillo que quebranta la piedra. Los corazones, Padre amado, que no regrese vacía, sino que haga el efecto por el cual ha sido enviada. Que tú bendigas con esta palabra a todos mis amados hermanos, a todos los aquí presentes y los que nos ven, Señor, a través de estos medios, Dios amado. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, te pedimos, Dios mío, una unción especial. Y que seas tú operando de tal manera, Señor, que seas tú quien te glorifiques en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, papá, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Y a su nombre. Dios le bendiga a cada uno de los hermanos, las hermanas que se encuentran aquí. Gloria sean dadas a Dios en esta noche. Amén. ¿Cuántos glorifican a Dios? Gloria a Dios. Hemos leído un pasaje de la palabra de Dios que hace parte de un episodio, de una escena bíblica de los más conocidos por cada uno de nosotros en el Antiguo Testamento. Y a su nombre. Estos pasajes bíblicos que se encuentran plasmados aquí pertenecen al episodio, al evento en que se narra, escuche bien, cómo Jehová Dios llamó a Moisés al ministerio. Y a su nombre. Cómo Jehová Dios llamó a este varón, a este hombre, al ministerio. Eso es lo que narra estos pasajes. Y Dios en esta noche quiere hablar a cada uno de nuestras vidas de tal manera que nosotros podamos entender y comprender de que Dios a cada uno de nosotros nos hizo un llamado también. Un llamado especial dentro del cual no hubo hombre quien tuvo participación en el aspecto de la escogencia, porque fue Dios quien determinó escogerte desde antes de la fundación del mundo. Fue Dios quien determinó escogerte, como lo declara en el libro de Jeremías capítulo 1. Y ahí dice que antes de formarte en el vientre de su madre, y usted conoce lo demás. Esa palabra, antes de formarte, te conocí
conocí, esa palabra conocí se representa en el hebreo eternidad. En la eternidad de Dios, Dios te conoció. O sea, Dios te escogió para que hoy estuvieras, te encontraras aquí, sentada y sentado, no solamente, hermano, para aplaudir, no solamente para alabar y adorar a Dios con tu canto, con tu alabanza, no solamente, hermano, con modelar a Cristo a través de tus acciones y de tu conducta, sino que también Dios permitió que estuvieras en esta noche aquí porque Él te escogió para un llamado especial, un llamado, hermano, tal vez a predicar su palabra, un llamado tal vez a viajar, ir por las naciones para establecer el reino de los cielos, un llamado para libertar con un poder sobrenatural a aquellos que se encuentran cautivos, que se encuentran presos en cárceles, en delitos y pecados. Pero yo creo que debe haber, hermano, alguien que en esta noche pueda comprender y entender de que no fue el hombre quien lo llamó. Cuando nosotros creemos que fue el hombre quien nos llamó, entonces nosotros empezamos a caminar de acuerdo a ese llamado y no hay un compromiso, no hay una responsabilidad de parte de nosotros para con Dios, sino que nosotros empezamos a caminar según la promesa que un hombre estableció en nuestras vidas y somos como aquellos, hermanos, que vivimos de emociones, de sensaciones, las cuales Dios no le agrada, porque Dios no quiere que nosotros nos movamos por emociones ni por sentimientos, ya que el llamado que Dios te hizo es un llamado celestial y que va más allá de las emociones, de los sentimientos, hermano, porque cuando Dios te llama, aunque te duela, aunque te cueste, aunque tú no quieras, aunque tú quieras sentir algo de parte de Dios en un momento dado, hermano, tú tienes que cumplir con tu llamado, con la responsabilidad que Dios te ha hecho a ti partícipe. ¿Por qué? Hablo de esto y lo menciono porque, hermano, hay algunos hermanos, y yo pasé por ese camino, por esa calle, parece ser que a todos nos toca pasar por ahí, donde tenemos que vivir experiencias sobrenaturales, las cuales estas experiencias místicas y sobrenaturales nos llevan a nosotros aparentemente a arraigarnos en este bendito evangelio, de tal manera que nosotros podamos caminar siguiendo frenéticamente aquel llamado con efectividad, hermano, y con radical, hermano, poder de Dios. No obstante, llega un momento en que estamos esperando como que las baterías se empiezan a desgastar. Las baterías como que empiezan a fallar y empieza a faltar fuerza, tal vez por estar predicando aquí y allá, por estar ministrando acá y acá. Lo invitan a uno por estar sirviendo con todo corazón, con toda la fuerza, aparentemente, y empieza a faltar las fuerzas, hermano, y empezamos a debilitarnos y nos preguntamos: ¿qué está pasando conmigo, hermano? ¿Qué está pasando conmigo? Y empiezas tú a buscar una experiencia de parte de Dios. Vienes a la iglesia, llegas al altar, estás esperando un toque. Llegas a la iglesia nuevamente, llegas al altar y estás esperando una experiencia sobrenatural de parte de Dios para tu vida, y nunca llega el momento en que no encuentras esa experiencia, en que tú sientes que no hay experiencia, que no hay algo sobrenatural en tu vida que viene y te sacude el alma, y tú dices: gloria a Dios, nuevamente he recargado fuerzas para seguirte, Señor. Por eso es que te digo, hermano, hay momentos donde tú no puedes seguir a Dios solamente por las experiencias sobrenaturales que tú puedas tener. Tú tienes que seguir a Dios, hermano, independientemente a las experiencias que tú tengas. Tú tienes que seguir a Dios, hermano, aunque te sientas apático, aunque te sientas en un momento como frívolo, aunque te sientas en un momento sin fuerza, aunque quizás sientas que no puedes más, aunque quizás tú digas: Dios mío, ya no siento lo mismo cuando oro, cuando clamo, ya no siento que tiemblo, ya no siento ese poder. Aún así, tú tienes que seguir a Dios y el llamado de Dios que Él te ha hecho. ¿Por qué? Porque nosotros no nos movemos, hermanos, por experiencia. Nosotros no nos movemos por emociones. Nosotros no nos movemos por si cae de repente algo sobrenatural del cielo en nuestra vida. Nosotros nos movemos con dolor. Nosotros nos movemos con fiebre, enfermo. Nos movemos, hermanos. ¿Por qué? Porque quien nos llamó, el todopoderoso Jehová, Él lo ha dicho y Él lo estableció, hermano. Yo sigo a Cristo independientemente, hermano, lo que pase y lo que venga. Y yo no sé si tú te has tenido la oportunidad de escuchar a la pastora cuando ella dice: bueno,
Pues yo sigo a Cristo. Y muchas veces me he sentido enferma, desgastada, hecha un guiñapo. Pero aún así yo he seguido a Cristo. Aún así yo voy a la iglesia. Aún así yo voy y predico. Aún así yo voy y adoro a Dios, porque tengo un compromiso con Dios y no con el hombre. Y yo venía corriendo, hermano, y venía en mi moto de donde estuviera, de Rebolo, cuando vivía en Altos de Rebolo, y me venía corriendo en mi moto. Y cuando llegaba aquí a la iglesia, porque yo decía, me falta el oxígeno en el cerebro, no puedo respirar. ¿Por qué, hermano? Porque yo necesitaba llegar aquí, tirarme de rodillas y postrarme. Yo necesitaba llegar aquí y buscar la presencia de Dios, porque tenía una ausencia de Dios en mi vida, porque había descuidado el altar, porque había descuidado la presencia de Dios en mi vida. La búsqueda, hermano, esa oración, ya no era el mismo. Y entonces me airaba rápidamente, explotaba por nada. La paciencia se había ido aparentemente. Ya no sentía, hermano, ese gozo, el gozo del Espíritu del Señor, hermano, porque sencillamente había abierto puertas y pequeñas zorras estaban comiendo y estaban degradando todo el viñedo, lo estaban dañando. Moscas muertas que estaban ahí, hermano, que estaban dañando el perfume que Dios había puesto en mi vida. Hermano, ciertos tipos de cosas que se encontraban escondidas debajo de la alfombra, pero que yo venía buscando esa llenura y no encontraba la llenura, porque había una ausencia de Dios en mi vida. Había una ausencia de buscar su rostro y su presencia. Hay gente en esta noche que quizás te encuentras atravesando esta circunstancia. De pronto tú sientes que haces un paralelo conmigo y tú te identificas y has dicho, yo, pero gloria a Dios, yo me siento como el hermano José se ha sentido, hermano. Y tenemos que cuidarnos, porque esto nos puede llevar a fracasar, nos puede llegar a tropezar, nos puede llevar a caer, hermano, y retroceder en el camino. Y así comienza todo el mundo. Mira el llamado de este hombre. ¿Por qué? Porque la vida de este hombre llamado Moisés se puede dividir en 3 etapas. ¿Cuáles son esas etapas? 40 primeros años donde él era el hijo de la hija de Faraón. Luego vienen 40 años pastoreando las ovejas del suegro Jetro, ¿sí o no? Y 40 años conduciendo a Israel y a su nombre. La Biblia declara y dice claramente, hermano, que Moisés ya tenía 40 años de estar apacentando las ovejas, dice la palabra. Y un día de repente decidió cruzar el desierto con ellas para llegar hasta el monte del Sinaí y a su nombre. Y cuando él se encontraba en el monte de Dios, dice la Sagrada Escritura, no yo, dice que él vio un fenómeno sobrenatural, algo que captó y atrapó su atención. Era algo que no era normal, era sobrenatural y a su nombre. Era algo, escuche bien, que nunca antes él había experimentado. Y al darse cuenta de eso, que estaba allí a la distancia, él se acerca con el ánimo de saber qué era eso. ¿Qué era lo que estaba viendo Moisés? Estaba viendo una zarza que se encontraba prendida en una llamarada de fuego, y a su nombre. Pero a pesar de estar prendida en una llamarada de fuego, y a su nombre, esa zarza no se consumía. Y este hombre sale caminando, hermano, a ver qué es lo que estaba sucediendo, por qué está pasando esta situación. Y de repente, escuche bien, el que fue a ver terminó siendo visto, y a su nombre. Y a su nombre. ¿Por qué? Porque Dios tiene muchas maneras, hermano, de cómo llamarte la atención. Dios tiene muchas maneras de cómo irrumpir en tu vida, en tu cotidianidad, en tu vida normal, y ponerte de pronto, de repente, a que con la curiosidad, con las ganas de saber por qué algo está aconteciendo y sucediendo. Pero más exactamente y puntualmente lo que está aconteciendo es que esa era una visión. Por eso dice la Sagrada Escritura, y a su nombre sea la gloria, que Moisés fue a ver esa visión.
¿Y sabes qué sucedió? Cuando Dios muestra una visión a alguien, nadie entiende ni comprende la visión que Dios está mostrando. Porque una visión, escuche bien, no se trata meramente de unas cuantas imágenes, de unas diapositivas, de una figura, de una forma, de un sonido, de un diseño, de un sonido. Una visión se trata principalmente de un mensaje que queda encriptado, que queda allí plasmado y que tiene que descifrarse, tiene que resolverse en la medida que usted alcance madurez. En la medida en que usted crezca en el ministerio, en la medida en que usted llegue a una estatura, a un nivel, en la medida en que usted pueda ir cada día desarrollándose en el ministerio, usted cada día va a tener una visión más nítida y más amplia de cuál es el llamado, de cuál es el propósito, de por qué Dios le ha llamado, de por qué usted le pasó cierta circunstancia en su vida. Y hasta que usted no tenga ese discernimiento, hasta que usted no comprenda la visión de Dios en su vida, usted no va a estar claro. Usted no va a estar clara ni claro, y a su nombre. Gracias. En Primera de Samuel capítulo 3 habla de que la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Porque donde no hay visión, hermano y hermana mía, ¿qué pasa? La gente no sabe hacia dónde se dirige. Y cuando tú no sabes hacia dónde vas, cualquier mototaxi te sirve, y a su nombre. Así que este hombre que se ha acercado a la visión, se le dice inmediatamente, se le da una instrucción, unas directrices: no puedes avanzar más, este lugar es santo. Tienes que quitar el calzado de tus pies, y a su nombre. Porque cuando Dios da una visión de parte de Él a tu vida, y usted quiere acercar más a una comunión y a una santidad completamente e integralmente con Él, tú te acercas más a esa intimidad. Dios no te da una visión a un hombre o a una mujer para que no se guarde, para que no se consagre, para que no se santifique, para que no se aparte a Él. Muy por el contrario, amado y hermano. Cuando Dios te da una visión, lo que Él hace es retar a esa persona, escuche bien, a vivir estándares morales mucho más altos en su vida. Y a su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir sencillamente que cuando Moisés, que fue a ver esa gran visión, ¿por qué causa? ¿Por qué esa salsa no se quemaba? Dice la escritura que viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. No te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú te encuentras, tierra santa es. Y a su nombre. La visión cumple un objetivo, amado hermano, amada hermana. La visión cumple el objetivo de acercarte cada vez más al llamado. Una visión no es el llamado, escucha bien. Una visión es simple y sencilla y llanamente Dios mostrándote su propósito de una manera tan condensada y tan homogenizada y tan indescifrable para ti, que altera tu naturalidad, altera tu emocionalidad, altera tu estancia. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te lleva a una visión de esas, lo que ves de parte de Dios es algo terrible. Lo que ves de parte de Dios es algo extraordinario, es grande, es apoteósico, es terrible, y a su nombre. No estás viendo cualquier cosa. Cuando tú lees Marcos capítulo 9, tú te das cuenta que Jesús llamó a 3 discípulos, y a su nombre. Llamó a Pedro, a Juan y Jacobo, y los hizo subir con él a un lugar muy alto. Y cuando estaba frente a ellos, se transfiguró. Dice la escritura que sus ropas se pusieron tan blancas que ni un lavador podías ponerlas tan blancas como se le pusieron las ropas al Señor. Y empezó como un gran destello de luz, y de repente apareció Moisés y apareció Elías. Amén. ¿Cómo sabían ellos que era Moisés y que era Elías? Revelación.
¿Por qué? Porque de Elías no había fotos, no había, hermano, nada, no había ninguna genealogía, ningún tipo de retrato, no había escultura alguna de ellos. Pero ellos por revelación comprendieron y entendieron de que estaba hablando con Moisés y con Elías. Y si tú lees el relato, la Biblia declara, la Biblia dice muy textualmente que Pedro, el apóstol Pedro, en vez de escuchar lo que ellos estaban hablando, porque yo no creo que ellos estaban hablando, hermano, de cualquier cosa. Ellos no estaban hablando de farándula. Ellos no estaban hablando de la novela, no estaban hablando del programa tal. No, Señor. Él no se interesó, hermano, por lo que ellos estaban hablando entre sí, sino que dijo: vamos a hacer 3 enramadas. Una para ti, otra para ti y otra para ti. Y a su nombre. Pero dice la escritura que él hablaba así. ¿Por qué? Porque no sabía lo que decía. Porque estaba estupefacto, estaba espantado. La palabra espantado significa asustado. Estaba estupefacto, anonadado. Y a su nombre. Significa, amado hermano y hermana, cuando tú te frisas, que quedas así. Así estaba Pedro, estaba frisado. Pero qué diferencia hay, escuche bien, cuando pasando los años y los años y los años, uno encuentra que luego el apóstol Pedro habla de esa misma situación que experimentó. Pero ya no está hablando de enramada, ni de ninguna bobada de esa, sino que si usted busca conmigo segunda de Pedro, dice la escritura que este hombre da un testimonio terrible. Segunda de Pedro 1:16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y a su nombre. Lo importante de una visión, hermano, no es lo que se ve, es el mensaje que hay detrás de lo que se ve. Porque siempre lo que se ve será temporal, pero lo que tú oyes activa la fe, inyecta la fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cuál era el mensaje de esa visión? Porque hasta ese punto, hasta ese momento, Moisés no está comprendiendo esa visión, no sabe qué significa esa visión. Pero antes de quizás Jehová decirle a él lo que significa la visión, Dios tiene un mensaje para Moisés. Y a su nombre. Y ese mensaje es el mensaje en que Dios se revela y le dice: yo soy el Dios de tus padres. Habían pasado 400 años aproximadamente, hermano, desde que Abraham había tenido la palabra profética de parte de Dios acerca de esa cautividad, de esa esclavitud que estaba sufriendo, aconteciendo el pueblo de Israel. Dios se lo había profetizado solamente a él. Habían pasado aproximadamente 400 años. Y en esos 400 años todos hablaban del Dios de Abraham, hablaban del Dios de Isaac y hablaban del Dios de Jacob, pero nadie sabía cómo se llamaba ese Dios. Entonces dice la escritura, présteme atención, que Dios le revela el nombre. ¿Y sabe qué le revela? Le dice: yo soy el que soy. Yo soy. En el hebreo eso va a quedar, hermano, establecido, plasmado con una palabra de 4 letras. 4 letras, hermano, constituyen esa palabra y a su nombre: la Yod, la G, la Bau y la G. Y esas 4 letras, y a su nombre sea la gloria, se les conoce con el nombre de tetragramatón. Porque tetra significa 4 y gramatón letras, y a su nombre.
el nombre de Jehová, el nombre santo de Jehová, el nombre santo que va a aparecer de manera reiterada en todo el Antiguo Testamento. Y a su nombre. Pero fíjense en esto, que esa visión trajo consigo un mensaje en el que Dios se le revela a Moisés. Pero allí no había terminado toda esa experiencia. Ahora, ¿cuál es el desciframiento? ¿Qué es ese desciframiento? Esa zarza estaba representando al mismo pueblo de Israel, que se encontraba en manos de sus detractores, de los que los oprimían con cargas pesadas, con golpes, con maltrato. Por eso el nombre Egipto en el hebreo viene de la expresión Misraí. Y Misraí significa tierra de la angustia. Y la palabra angustia en el antiguo significa o representa, tipifica cuando alguien es apretado por el cuello de tal manera que se le quita la respiración, lo que nosotros llamaríamos un ahorcamiento. En pocas palabras, era el lugar o el sitio donde todos ellos se sentían con el aire que ya no podían respirar, porque los tenían apretados, porque les tenían pesadas cargas, porque era un pueblo que estaba clamando a Jehová, que estaba diciendo: ¿para qué nos traíste a Egipto? ¿Qué es lo que está pasando aquí en Egipto? Que estamos aquí siendo muertos, consumidos por cargas pesadas, porque nos están colocando a trabajar, nos están moliendo a palo. Y a su nombre. Pero a pesar de todo eso, que Faraón, el que se levantó, que no conocía a José, mandó a matar a los varones, el pueblo seguía creciendo a pesar de todo. El pueblo se estaba manteniendo a pesar de la persecución. Un pueblo que estaba en las peores condiciones socioeconómicas. Un pueblo que se encontraba bajo esclavitud, bajo opresión, bajo yugo, bajo escasez. Pero fue un pueblo que a pesar de todo eso, como todos los que somos pueblo de Dios, como todos los que somos remanentes del Señor, cuando pasamos por el fuego no nos quema, cuando pasamos por el agua no nos anegamos, porque Jehová el Señor es poderoso, Él está con nosotros. Y a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de estar en ese deterioro, oh no, ese pueblo se estaba fortaleciendo. Las mujeres hebreas eran más fuertes que las egipcias. Esas mujeres parían de pie, esas mujeres parían enseguida. Aleluya, y a su nombre. Porque cualquier maquinación que el enemigo quiera adelantar contra el pueblo de Dios no podrá prosperar, no podrá hacer que el pueblo de Dios perezca. Por eso el pueblo de Dios se mantuvo estable. Y a su nombre, amado hermano. Y el punto es que también esa zarza representaba al mismo Moisés, un hombre enseñado en las artes de la más grande civilización de la época, alguien que estaba en la alta alcurnia, que hacía parte de la corte real, y a su nombre, y que entendía y comprendía que por ser de origen hebreo, él creía: bueno, yo soy hebreo y estoy seguro que Dios me puso en este lugar para yo poder conseguir la liberación de mis hermanos que están cautivos. Él pensó en la política. Él pensó que con esa influencia él podía ayudar a sacar al pueblo de Israel adelante. Y entonces empezó él a tratar de ser como juez entre sus propios hermanos, como que intervenir en contra, a favor de los hebreos. Y en una de esas intervenciones él termina matando a un egipcio. ¿Sí o no? Lo entierra y todo. Y al otro día están dos hebreos peleando y él les dice: oye, pero ¿por qué pelean si ustedes son hermanos? Son sangre. Fue como a pacificarlos, como a conciliarlos. Y uno le sacó enseguida en cara, hermano. Se la tiró enseguida. ¿Y qué me piensas hacer? ¿Me piensas matar como mataste a aquel egipcio? Y él se sintió sorprendido de que su secreto ya estaba a voz populi. Y temió por su vida y salió huyendo, salió corriendo. Entonces el hombre que había experimentado el estar en una posición alta de la sociedad, ahora es un simple forajido, alguien que se tuvo que atravesar el desierto completo para llegar a tierra de Madián. ¿Y sabes a qué empezó a dedicarse Moisés? ¿Sabes qué? ¿Sabes a qué? A lo que en el Egipto antiguo consideraban la profesión más execrable y abominable. Era ser pastor de ovejas. Este hombre preparado para dirigir, para conquistar, para gobernar, ahora está arriando ovejas.
y a su nombre. Pero a pesar de tener 80 años, ese hombre tenía todavía fuerza. Él era la zarza, pero el fuego era Jehová, que estaba en medio de su pueblo y en medio de él, para libertar al pueblo, pero también para llamarlo a él, a que fuera como instrumento a sacar ese pueblo de ahí. Y sabe una cosa, hermano y hermana, Dios lo llamó a él. Dios lo llamó a él. Y usted sabe que cuando Dios lo llamó a él, específicamente a él tenía unas limitaciones. Él tenía un problema. ¿Sabe qué problema tenía Moisés? No creía, número uno, en el llamado que Dios le había hecho. Después viene eso. No creía en el llamado. Él le responde a Dios: ellos no me van a creer, no van a oír mi voz. Mire, amado hermano, cuando alguien tiene una revelación de esta magnitud, de esta característica, de esta naturaleza, de que Dios se le aparece en una zarza de fuego, así como apareció en Éxodo 3. Amado hermano y hermana mía, sierva de Dios, lo primero que hace una persona es salir corriendo a contárselo a todo el mundo. Se asusta. La mujer samaritana, dice la escritura, que soltó el cántaro y se fue y le dijo a todo el mundo en Samaria que había hablado con un profeta que le había dicho todo. Y preguntó a las otras personas: ¿no será este el Mesías que estamos esperando? Pero el problema, alabado sea su nombre, obviamente no era que él no fuera consciente de lo que estaba experimentando, sino que él había tenido un fracaso en su pasado. Él había tenido una frustración. Él había fracasado cuando en su propia capacidad de fuerza física, en su propia naturaleza humana, quiso ayudar al pueblo a salir de la esclavitud. Entonces eso le genera desconfianza. Entonces eso le genera una desconfianza de tal magnitud que él pensó en el pasado que con las influencias políticas, que con su poder, que siendo el capitán del ejército de Egipto, que con toda esa influencia él podía lograr sacar al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, de la cautividad. Pero como llegó y fracasó y fue descubierto que se había convertido en un asesino por defender a su pueblo, entonces le tocó huir y le tocó correr. Porque a mucha gente también le ha pasado y le ha acontecido en esta noche que de pronto fracasaron en el pasado, tomaron decisiones en las cuales ejercieron el ministerio, pero fracasaron 1, 2 y 3 veces, 4, y ya perdieron la cuenta. Y ellos se sienten que ya no están capacitados, ellos se sienten que no deben seguir, ellos se sienten culpables, ellos sienten un remordimiento y por eso no se levantan, y por eso no avanzan, y por eso no caminan, porque el pasado los está persiguiendo, porque el pasado te dice: fallaste, fracasaste y vas a fracasar de nuevo. Hay gente que hoy se encuentra aquí que creyeron que con sus propias fuerzas, que con sus propias capacidades, que con su sabiduría humana limitada iban a conquistar, iban a avanzar en el ministerio, pero Dios no lo permitió, porque Dios lo que quiere en esta noche que tú entiendas de que tú dependes solamente 100% de Él, y lo que Él va a hacer contigo lo va a hacer por encima del diablo, de Satanás y del infierno. Eso creó una desconfianza para con el pueblo. Él dijo: no me van a creer. Si ya yo los quise ayudar y me salí güey trasquilado, salí güey pelado, y a su nombre. Eso le pasó a Moisés. Y cuando él responde de esa manera, Dios no se pone a discutir con él, porque Dios no se pone a alegar con nadie. Dios no se pone a discutir de temas con nadie. Tú le preguntas a Dios, cuando tú le preguntas a Dios algo, Él te responde con otra pregunta. No se puso a discutir con él eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí, hermano? Que él fácilmente no dijo: no, es que yo tengo problemas de seguridad, yo soy una persona insegura. Porque si hay algo que trae la frustración, si hay algo que trae los errores, cuando uno lo comete, es que te genera temor e inseguridad, y ya uno no quiere como intentarlo hacer otra vez las cosas. Porque sabes una cosa, cuando David, el salmista David, intentó llevar el arca y Jehová terminó matando a Usa, David agarró miedo, hermano, y David dijo: vamos a dejar esto quieto aquí mejor, vamos a dejar esto aquí, estate aquí. ¿Sí o no? En la casa de Obed-Edom,
déjenla ahí, tapen eso y mejor vamos a quedarnos quietos. Y se acabó la danza, y se acabaron los pitos, y se acabaron los júbilos, y se acabó todo. Y pasaron 3 meses y le dijeron: David, tú no sabes que en la casa de Obed-Edom, esa casa se está multiplicando, las vacas están pariendo 2, y a su nombre. Todo lo que está haciendo Obed-Edom está siendo prosperado, multiplicado. Jehová lo está bendiciendo porque el arca está allí. Y David dijo: oye, pero esa bendición no puede ser para Obed-Edom, esa bendición tiene que ser para todo Israel. Así que me la voy a traer aquí para que Jehová bendiga a todo Israel y a su nombre. Y a su nombre. Pero fíjense cómo el fracaso hizo que él no siguiera, hermano. Pero él no fracasó porque estaba mal traer el arca. No estaba mal. Él fracasa porque quiso utilizar un método humano. Quiso montar el arca en carro nuevo. Porque hay muchos hermanos y ministros que no quieren usar los métodos de Dios, los métodos de la Biblia. No quieren ajustarse a la palabra de Dios, sino quieren usar métodos humanos, métodos filosóficos, métodos psicológicos, métodos como de pura animación, como de puro contentamiento, hablando de liviandad al pueblo del Señor. Pero cuando tú haces las cosas como Dios manda, tú sabes que el arca de Jehová no puede andar en carro nuevo, tiene que estar en los hombros de los sacerdotes. Ya, no hay de otra. Tienes que sentir, apláudale al Señor y a su nombre. Tienes que sentir el peso de esa arca en ese hombro, en esos hombros, el peso de la gloria de Dios. Y cuando ese hombre volvió a traer el arca, ya no cometió el mismo error, ya no fue el mismo, hizo como debía ser. Metió, hermano, ¿cómo se llama eso? Las varillas de oro que se tenían para eso en el arca. Puso a los sacerdotes y contaron 6 pasos. Y cuando hicieron 6 pasos hasta el 7º, sacrificó un buey y un carnero engordado, y a su nombre. Y las cosas empezaron a hacerse bien hechas desde ese momento. Así que Moisés tenía un problema. Moisés estaba enlagunado, hermano. Estaba enlagunado, hermano. Moisés estaba frisado ahí, a su nombre. Faltan 20 minutos, pero voy a predicar bajo el tema: las señales del llamado de Dios. Amén. Quería hacer esta introducción a medida que podamos tener una plataforma ya construida para poder alabar lo que Él vive y a su nombre. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Hermano, esto es una vigilia, ¿no? ¿Ah? No quieren vigilia. Y a su nombre. ¿Dónde están los que alaban a Dios? ¿Dónde están aquí, hermano? Gloria a Dios, los que aplauden a Dios. ¿Dónde están aquí los que glorifican a Dios? ¿Dónde están los dormilones? Levanten la mano. Dios es bueno, hermano, porque una de las cosas que pasa en el ministerio, amado hermana y hermana, es que Dios tiene que tratar con nuestra confianza. Porque el ministerio da terror, hermano, da miedo, produce pavor. Una cosa, amado hermano, es ganarse 30,000 pesos a la hora y saber que tienes 800 en la semana, y con eso pagas la renta al mes, pagas los biles, los viáticos. Pero otra cosa es vivir. Escuche bien: que Dios traiga un cuervo en la mañana y un cuervo en la tarde, con pan y con carne y a su nombre, para alimentarte. Otra cosa es vivir por fe, hermano. Tú puedes tener las cosas seguras en una empresa, pero otra cosa es diferente, que a ti te toquen las verdes y las maduras, que te toque sufrir. Este hombre estaba bien, llevaba 40 años. Ya estaba segura la pensión de él y a su nombre. Ya había ganado los 20 años de pensión ahí, ¿o no? ¿Y qué se va a poner un viejo de 80 años, hermano, a matarse, a sacar 3 millones de gente allá? ¿Ah? Date tú tranquilo ahí. Quédate quieto, reposa. Ya tenía esposa, tenía hijos, tenía riqueza, estaba bien. 80 años, hermano, y a su nombre. Porque hay unos hermanos que tienen 50 años y pareciera que tuvieran 100, hermano. No quieren hacer nada. Y a su nombre. Y este tenía 80, hermano, y Dios lo llamó
Porque aquí todo el mundo cree que el ministerio solamente es para pelados, para jóvenes. Jaja. ¿Dónde vio eso? Y entonces, ¿sabe qué hizo? Jehová le hizo una pregunta a él. Le hizo una pregunta a Jehová directamente. ¿Tú sabes qué le preguntó? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Ya había hablado de esto alguna vez, pero vamos a tocar de nuevo este punto. Hermano, te voy a decir algo en esta noche. Cuando Dios te llama al ministerio, lo primero que Dios va a tratar contigo es con lo que tú tienes. ¿Qué tienes tú? Ese hombre no tenía nada, hermano, solamente la ropa y una vara, hermano, que encontró por ahí tirada. Porque las ovejas no eran de él, eran del suegro. Y la vara quizás era un pedazo de palo que lo partió, hermano, un garabato, oh gloria a Dios, por el campo. Lo había picado, lo pulió y era su vara para apoyarse, para caminar, para pastorear. Y era lo único que ese hombre tenía ahí, su vara. Porque ¿sabes qué sucede? ¿Sabes qué pasa con lo que uno tiene? Te lo voy a decir. El ser humano, escuche bien esto, cuando no vive una vida espiritual, todo su contenido, toda su esencia y toda su definición se basa en lo que tiene. Si tiene mucho, él se cree mucho. Y si tiene poco, él se cree poco. Por eso es que usted se da cuenta que la gente se afana por tener tal cosa o tal cosa. La gente, hermano, quiere tener las cositas, quiere tener las cosas, porque de alguna manera u otra pareciera que delante de los demás, si tú tienes, vales, y si no tienes, no vales nada. Por eso Dios tiene que tratar con lo que tú tienes. ¿Sabes por qué? Porque escrito está: donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Dios tiene que tratar primeramente con lo que usted tiene. Esta señal es el trato de Dios con lo que tú tienes. Dios tiene que meterse con lo que tú tienes. ¿Qué es lo que tienes tú? Tienes una profesión, un arte, tienes un oficio. ¿Qué tienes tú? Tienes una casa, tienes un carro. ¿Qué tienes tú? Tienes una finca. ¿Qué es lo que tiene usted? Tienes una camioneta, un carro. ¿Qué tienes tú? Un arte muy bonito. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? Yo me voy a meter primeramente con lo que usted tiene y a su nombre. Porque cuando la gente, hermano, se detiene en el ministerio, entonces Dios tiene que tratar con él. Entonces, hoy te voy a decir, mira, yo me voy a meter primeramente esta noche con lo que usted tiene, con lo que tú estás apegado, como que tú estás conforme con lo que tú tienes, como que ya te amarraste con lo que tú tienes. Y ya dijiste, ya estoy asegurado. Que tapen el arca y que venga el diluvio, ya están los míos aquí adentro. ¿Sí o no? Que se muera quien se quiera morir. Cuando la gente piensa de esa manera, no puede actuar, porque eso es egoísmo. Porque escuche esto, a pesar de que haya sido una visión personal, una visión de él, porque solamente Moisés la vio, esa visión no era para él. Dios no le mostró esa visión a él, hermano, y a su nombre. No se la mostró para eso, sino que Dios le mostró esa visión a él para que él fuera de bendición a otras personas. Con esto hay algo que es importante resaltar en esta noche. Todo ministerio nace de una visión personal, pero esa visión personal trasciende a una visión de cuerpo. ¿Sabes por qué, amado hermano? Porque cuando nosotros como ministros, hermanos, somos llamados para el ministerio, para el Señor, no somos llamados para crear imperios personales, para crear cosas personales. Dios nos llama para que seamos siervos de Dios, para que ayudemos a otro, para que restauremos a otro, para que levantemos a otro, para que demos la palabra a otro, para que pastoreemos a otro, para que llevemos los pies del Señor a otro, para que evangelicemos a otro, porque para que discipulemos a otros. Y a su nombre. Gloria sea dada a Dios.
¿Quién vive? Para eso fue una visión de cuerpo. O sea, algo que es más grande que usted y que yo. Hacemos parte de algo que es magistral, sublime, algo más grande que nosotros, pero en virtud de la cual, hermano, nosotros estamos sujetos. Por eso Pablo decía: no tengo otros a quien enviaros, cuando le escribió a los filipenses, sino a mi hijo Timoteo, que tiene el mismo sentir, que no busca lo suyo propio. Egocentrismo. Cuando tú estás buscando lo tuyo, entonces Jehová dice: tú estás buscando lo tuyo y no lo mío. Así que quédate ahí tranquilo, me coge para allá. Hay que buscar lo de Dios. Así de sencillo, hermano. Así que, ¿qué es esto lo que tienes tú? ¿Qué es lo que tiene usted? Y tú sabes que representaba esa vara, hermano. Esa vara le representaba a él mismo, porque la gente se representa en lo que tiene. Sí, hermano. Usted se da cuenta cómo es una persona. Usted se da cuenta cómo es una persona observando lo que ella tiene. Si usted ve a un hombre hermano, con un carro deportivo de último modelo, 2 puertas, con parlantes de esos Bose o JBL, hermano, de alta volumen, de alta gama. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Ese es un cazador, es un chicanero. Él tiene eso para impresionar mujeres y andar trepando mujeres en ese carro. Para eso, hermano. Si tú ves a un hombre con un carrito, hermano, con 4, que es de 8 puertas, 4 puertas, con un carrito así, hermano, sencillo, tú dices: ese es un hombre que debe tener como 3 o 4 pelados. En el caso dado, no es así. O tener a la mamá, la esposa, el papá y los hijos, y aún a la suegra la mete ahí. No es así, suegrita. Si tú ves a una persona, escuche bien, que está siempre, hermano, tirando pinta y mecha y mirándose en el espejo, hermano, y siempre está con esa ropita apretadita, hermano, y mostrándose así con el pechito paradito, hermano, y así como pecho de paloma, como modelo de ropa interior. ¿Qué está viendo usted ahí? La gente se define por lo que tiene, hermano. Pero cuando está en el mundo, cuando es natural, cuando está allá, estamos entendiendo. Entonces Dios le dice: ¿qué tienes tú? Él dice: una vara. Esa vara era él. Y él se la presentó: esto es una vara. ¿Y sabes qué le dijo? Tírala a la tierra, échala a la tierra. Porque nosotros tenemos, hermano, que hincarnos de rodillas en la tierra, humillarnos. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Humillarnos en la tierra, tirarnos en el polvo, en el piso. Nosotros necesitamos, amado hermano, es entender quién es el dueño del oro y de la plata, de quién es la gloria, hermano, que Jehová no comparte su gloria con nadie, que toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia, hermano, que nosotros somos como la flor de la hierba, que un día está y al día siguiente no está. Que quién es el hombre delante de Jehová Dios. Échate a tierra. Todo lo que tú tienes, esténlo por basura. Oh, gloria a Dios. Humíllate en su presencia. Humíllate en su presencia. No tengas confianza en la riqueza. No tengas confianza en lo material. Todo eso va a perecer. Pero los que son de una ciudadanía celestial, sabe Dios dónde están nuestra riqueza, donde la polilla ni el mojo corrompen. Echa eso a tierra. Nunca he podido terminar este mensaje, hermano. Nunca. Y cuando yo quiero coger el hilo conductivo, ya, hermanos, se han quebrado algunas hebras. Y queda, hermano, pero son dos horas. Pero no voy a abusar de usted. Sé que mañana hay un evento especial. Amén. Mañana hay un evento especial. Y a su nombre. Y a su nombre. Nadie sabe el día ni la hora, pero mañana puede venir Cristo. Amén. Ese es el evento especial. ¿Qué tienes tú en la mano? ¿Qué tienes tú en la mano? Póngase sobre sus pies.
¿Qué tiene usted en su mano, amado hermano? ¿Qué tiene usted con usted? Tal vez son las vocaciones que usas para ganar dinero, para multiplicar, hermano, el dinero, los pesos. Quizás tienes, no sé qué, podría enumerar muchas cosas, pero podría herir susceptibilidades. Porque yo lo conozco usted, porque yo convivo con usted, yo lo abrazo a usted, yo lo he abrazado. Usted me ha dicho el dolor que siente. Usted ha llorado y me ha dicho, me siento así, así. Y yo le he dicho a usted cómo me he sentido muchas veces y le he pedido oración. Usted me conoce, yo la conozco. Y yo lo que yo le diga a usted, que suelte usted, puede herirlo. Pero sí le voy a decir en esta noche, no voy a enumerar nada, pero empieza a soltar. ¿Qué tienes en tu mano? Dios se está metiendo primero con lo que tienes en tu mano. ¿Qué tienes en tu mano? Es una vara. ¿Qué tienes en tu mano que no te deja avanzar, que no te deja crecer? El Señor te está llamando a que te levantes en el ministerio, a que te levantes, a que te instruyas, a que te disipules, a que seas un hombre y una mujer íntegra, un hombre y una mujer. Ya no vivir más de fracaso, ya no vivir más de tropiezo, ya no retroceder más, sino avanzar al sumo llamamiento que Dios te hizo. Avanzar y no mirar más atrás, sino mirar hacia adelante, a lo que Dios tiene predestinado para tu vida, a lo que Dios hizo en tu vida, amado hermano. Algo que tú puedas hacer. Dios te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Te va a pedir lo imposible de ti. Dios te va a pedir lo imposible, amado hermano, lo que tú no puedas hacer, porque Dios es un Dios ilógico muchas veces. Cierra tus ojos. Padre amado, bendito Dios, en esta noche toca vidas, corazones, Señor. Aquí hay gente, Señor, que ha atravesado momentos tremendos, Señor. Momentos de dolor, de tristeza, de angustia, Señor. Oh, bendito Dios, solo tú conoces cada necesidad, bendito Dios. En el nombre de Jesús abandonamos, Señor, cada vida, cada familia aquí presente, Señor. Aquellos que se encuentran en la transmisión conectados, también fortaléceles, Señor. Llénalos de tu presencia, Señor. Que ellos entiendan que el llamado de Dios es necesario, aleluya. Muchas veces ser confrontados de parte de Dios con una visión de lo alto, aleluya. Oh, mi alma alaba a Dios, porque Dios muchas veces cuando llama es ilógico. Porque cuando llamó a Jonás, le dijo: ve a Nínive. Y en Nínive esos hombres eran malvados, eran terribles. Y Jonás se fue huyendo, hermano, como tú has venido huyendo y corriendo de lo que Dios te mandó a hacer. Te mandó a predicar, te envió a llevar su palabra, te envió, hermano, a lanzar la atarraya, te envió a rescatar almas para Cristo. Pero te has detenido, te has frisado, te has quedado tranquila en el confort. Levántate en esta noche, levántate del muladar, levántate de tus ruinas, levántate y resplandece, porque Dios tiene cosas cual ojos nunca vio, cual no han subido a corazón de hombre, cual oído nunca oyó. Son las que Dios tiene preparadas para tu vida. Levántate en esta noche, toma una decisión radical, porque ya aquí no tiene que ver nada el hombre. Aquí lo que tiene que ver es Dios directamente contigo. Dios quiere tratar con tu vida, Dios quiere tratar contigo en la intimidad. Ya no eres un bebé ni una niña de biberón. Ya no eres un bebé, un niño, una niña de lechita. Escúchame. Ya Dios te ve como un hombre y como una mujer hecha y derecha. Ya no eres ese niño que el mismo Dios permitía que muchos te dieran alimentico y lechita, hermano. Hoy Dios ya sabe de que tú eres un hombre y una mujer hecha y derecha, de que has tenido muchos tropiezos, muchas caídas, y que es necesario que te levantes, que tomes una decisión radical, que es de vida o muerte, porque tu alma se puede perder. Una decisión. Dos caminos. Dos caminos se encuentran delante de ti ahora. Míralos en el espíritu. Mira los dos caminos que están delante de ti, iglesia.
El Señor pone dos caminos delante de ti, pero te aconsejo, te dice el Señor, escoge el camino bueno. Pongo el camino malo y el camino bueno delante de ti, pero te aconsejo, escoge el buen camino. Padre amado, bendice esta familia, bendice a cada hermano y hermana en el nombre de Jesús. Los abandono en tus manos, dándote toda gloria, toda honra y alabanza y adoración. Y el pueblo dice: aplauda al Señor fuertemente y a su nombre.